Hola chicos de Art Chile, esta es la clase de lenguaje y hoy hablaremos acerca de la literatura y el mundo contemporáneo. Para comenzar, vamos a hablar un poquito acerca del contexto histórico de la literatura del siglo XX y del siglo XXI. Vamos a tener primero que los hechos políticos y sociales hacia las últimas décadas del siglo XX en Europa se vivía primero las consecuencias de la revolución industrial. Revolución industrial que trajo mucha prosperidad al mundo, la posibilidad de acceder a muchos bienes y también una bonanza económica bastante interesante. Avances científicos y a partir de estos grandes avances científicos también va a existir o va a surgir el predominio de la burguesía dentro del mundo, puesto que son quienes generan las empresas, quienes además financian estos descubrimientos científicos y quienes también van a ser dueños de las industrias que van a desarrollarse a partir de esta gran revolución industrial. Las grandes ciudades se estaban terminando de consolidar, y París se había convertido en el centro del movimiento cultural de la modernidad debido a su vida social congestionada y llena de lujos. Entonces todos querían en ese momento visitar París porque era el centro neurálgico de todo el movimiento cultural del mundo. Sin embargo, pese a que el mundo parecía estar bastante bien desde la perspectiva económica, la burguesía, cada vez más opulenta, cada vez más pudiente, va a generar, por el contrario, un proletariado que va a ser cada vez o que va a estar cada vez más empobrecido. Esto va a generar una crítica a la actitud y a la mentalidad europea de finales del siglo XX y van a surgir muchas figuras, muchos filósofos que van a hablar a propósito de esto, pero destacan Nietzsche y Marx. Dentro del pensamiento de Nietzsche vamos a tener que para él va a existir una preponderancia del caos por sobre estas ideas mecanicistas, estas ideas eh, de un mundo ordenado, de un mundo organizado, de un mundo donde la razón es organizadora y hay un plan preconcebido para cada uno de los seres humanos. Él siente que el hombre realmente va a encontrar el sentido a su vida o va a adquirir su verdadera naturaleza en el momento en que abandona el consuelo que le otorga el dar sentido al mundo. Él siente que el mundo no tiene un sentido, sino que todos luchamos, que el universo lucha para encontrar o para poder validarse dentro de este mundo, por lo tanto no tiene sentido el pensar que hay una existencia que tiene ordenada nuestras vidas o que existe un determinismo sobre cada uno de nosotros. Va a postular, por lo tanto, esta idea o su gran frase que es Dios ha muerto, porque para él no existe esta idea o quiere dejar de lado esta idea de que existe una vida, existe un Dios que lo está organizando todo. Para él nada está organizado y todo es un completo caos. Postula como idea fuerza de su trabajo el nihilismo, que va a ser contrario al determinismo. A través del nihilismo, a través de la pérdida del sentido, se va a generar o el hombre va a poder generar una vida con opciones abiertas, donde va a poder elegir el mismo, va a poder tomar el mismo las decisiones para este mundo. Recordemos que el determinismo también era la filosofía o el sistema filosófico que predominaba anteriormente y que da vida a la revolución industrial con esta idea de que la prosperidad es un símbolo de que Dios, de que ha sido escogido por Dios. Por lo tanto, los burgueses, en la medida en que más se enriquecen, en que más se ensanchan sus bolsillos, se van a considerar más aliados de Dios y más favorecidos por la bendición de este mismo. Entonces, también Nietzsche va a ser un gran crítico de la decadencia que vive la sociedad de su época. Como decíamos, con una burguesía sumamente enriquecida, pero cada vez más pobre de espíritu. Y con el proletariado que se muere de hambre en las calles. Por su parte, Carlos Marx va a tener una idea, también va a ser muy crítico a la sociedad en la que está viviendo, con esta idea de progreso infinito, donde las empresas, donde los burgueses buscan enriquecerse, enriquecerse cada vez más, pero va a dejar de lado, o él también va a ver que esta opulencia en la que vive la clase burguesa no tiene relación con lo que se vive en las calles, con lo que él ve cotidianamente.
los progresos de la industrialización, él se da cuenta que solamente van a beneficiar a unos pocos. Y los avances, en realidad, desde su perspectiva, de su sistema ideológico, debieran pertenecer a todas las personas. Es decir, si el mundo progresa, ese progreso debiera verse reflejado en cada uno y cada quien debiera recibir el justo pago por su trabajo, y esto no era así, puesto que los burgueses explotaban a las clases obreras y genera lo que él llama la alienación del capitalismo. Y así va a decir que los agentes productivos, los obreros del capitalismo, van a estar alienados porque tienen que realizar un trabajo aburrido e idiotizante, pero que es la única forma que tienen para ganar dinero y para poder sobrevivir. Por otra parte, el producto que están realizando no les pertenece. Ellos no tienen control sobre el producto, no saben qué va a ser de él una vez que lo terminen, una vez que pase por sus manos. Simplemente ellos prestan su fuerza de trabajo, su inteligencia para desarrollarlo, pero no son dueños de nada. Están alienados de sus compañeros, puesto que muchas veces tienen que trabajar en industria, mucho ruido, no se les permite tampoco conversar, interactuar con los demás, por lo tanto tampoco va a existir una interacción social dentro de ellos, y por lo demás van a estar alienados de su propio capital humano. Es decir, va a haber cada vez una alienación mayor del sujeto consigo mismo, también del sujeto y su entorno, del sujeto con la naturaleza, va a buscar apropiarse de ella. Para Carlos Marx, lo interesante sería que el sujeto pudiese encontrarse y que finalmente todos en la sociedad pudieran ser felices. Y esto no estaba ocurriendo en la sociedad de su tiempo. Por eso ambos personajes, desde su propia postura, eh, uno desde el nihilismo, desde la pérdida del sentido de la vida, y el otro desde el comunismo, o desde el socialismo más bien, van a buscar o van a ser los más fuertes críticos de la sociedad de esta época. Vamos a tener también como una de las características preponderantes de la literatura de esta época la lucha de las grandes potencias por expandir sus territorios tanto en Europa como en África. Va a existir también el periodo denominado paz armada, que va a ser una época en la cual países como Alemania, como Rusia, no van a estar en conflicto entre ellos, sin embargo van a estar preparando a través de esta gran industrialización que tienen las armas para luego enfrentarse en la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver cómo en esta primera guerra aparecen elementos de combate tales como los aviones de guerra, los buques, los tanques y también los submarinos. También aparecen en esta primera guerra mundial las primeras armas las primeras armas químicas, que van a ser mucho más efectivas que el lanzamiento de las bombas tradicionales que se ocupaban en las guerras anteriores. También va a existir o van a comenzar a existir distintas alianzas entre las potencias mundiales, de modo tal que va a haber un proteccionismo en la medida en que países que están en conflictos, si son atacados, va a entrar estas alianzas a defender a quienes se encuentran siendo parte de la alianza. Y obviamente con todo este armamento, con todos estos juguetitos de guerra, los líderes políticos de estos países van a incentivar, van a invitar a la población a señalar que es muy bueno poder realizar finalmente esta guerra, porque de esta forma vamos a expandir nuestros territorios, esto va a generar mayor prosperidad para nosotros, y sin embargo todo resultó en destrucción, en horribles muertes. Se habla más de 8 millones de personas muertas, más de 14 millones de personas mutiladas. Por lo tanto, este proceso no tuvo en realidad nada de gratificante. Sin embargo, muchas de las personas aplaudían eh, el inicio de este conflicto bélico. Consecuencias de la guerra: cuestionamiento de los valores burgueses. Nos vamos a dar cuenta que esta ideal de economía libertaria o liberal no tiene el potencial que se requiere, puesto que para salir de la grave crisis que generó la guerra y luego la crisis de 1929, solamente va a poder restablecerse la economía gracias a la intervención del Estado. Esto va a llevar a una devastación moral y también a una devastación económica. Luego de la Primera Guerra, los países perdedores tienen que pagar altas sumas de dinero como indemnización a los países que fueron ganadores de la guerra,
y además vamos a tener países que están completamente en el suelo, es necesario reconstruirlos, pero la guerra además se llevó gran parte de los capitales, porque era muy costoso movilizar a los ejércitos en estas enormes extensiones. Recordemos que en un momento Alemania estaba peleando, Alemania por ejemplo estaba peleando en 3 frentes de manera simultánea. Y esto va a llevar consecuentemente a la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial nos va a mostrar la peor, pero la peor cara de la humanidad. Por una parte vamos a tener lo horrible que fueron los campos de exterminio nazi, donde murieron millones de personas por ser distintos, por ser de razas distintas, por pertenecer a grupos sociales distintos. Fueron no solamente muertos, sino que también fueron torturados, como en la imagen que vemos. Y otra de las imágenes más horrorosas que podemos encontrar a partir de la Segunda Guerra Mundial es otro de los fenómenos más horripilantes que ha vivido la historia de la humanidad, que es el atentado con bombas atómicas, que destruyeron a miles de personas, no solamente en el momento en que se detonan las bombas, sino que a través de los años, a través de terribles enfermedades producidas por la radiación. Vamos a tener también este proceso de la Guerra Fría, donde el mundo se divide en dos grandes bloques, derivados de las dos grandes potencias mundiales que son Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas. Vamos a tener que toda esta horrorosidad que se ve en el mundo a partir de a partir de estas dos guerras mundiales y de las consecuencias que ellas tuvieron, que se van a permear, que se van a traspasar a la literatura, y vamos a tener que van a surgir algunos temas recurrentes dentro de los textos literarios. Algunos como por ejemplo el sentido de la existencia, este cuestionamiento profundo hacia cuál es el sentido que tiene o no el existir, el vivir, por qué estamos acá, qué nos trajo hasta este mundo. Vamos a tener también temas recurrentes como la soledad y la incomunicación. Ambos textos los podemos encontrar en el texto de la Metamorfosis, donde Gregorio Samsa un día, a propósito de nada, sin que existiera ninguna razón lógica, amanece convertido en un horroroso insecto. Y de pronto queda solo, abandonado de su familia, sin posibilidad de comunicarse. Y él, como ahora es un insecto, ni siquiera él se entiende a sí mismo en cuanto a las palabras que transmite. Va a haber también una búsqueda de la identidad propia y grupal. Y eso es lo que encontramos en textos como los de Virginia Woolf, una de las primeras mujeres intelectuales que comienzan a escribir durante este periodo de vanguardias, donde ella busca la reivindicación de la mujer, donde ella también hace una genealogía, una historia, donde trata de recuperar cuál ha sido la impronta femenina y cómo las mujeres también han tenido que sufrir y han tenido que padecer del olvido de la historia, de la invisibilización que se ha hecho de ellas a través de la historia, donde solamente se reconoce a sus pares masculinos y no se reconoce a las mujeres. Por lo tanto, en este texto hay un general de ejército que le pregunta a Virginia Woolf, ¿qué podemos hacer para acabar con la guerra? Y ella en un tono muy irónico le responde, la guerra es el lenguaje de los hombres. Nunca se ha visto, es muy extraño que se vea a un ser perecer, morir por un arma empuñada por una mujer. Son los hombres los que buscan, los que disfrutan de esto. Y da una serie de motivos por los cuales a los hombres les gusta hacer la guerra, reivindicándose ella, buscando esa identidad propia que la define como mujer y que define también a su grupo, al grupo de mujeres que también han sido excluidas de la educación, de la economía, y que solamente ha dejado para ellas el lugar que se denomina, o la institución que se denomina matrimonio. También está temas recurrentes como la incapacidad de abarcar la realidad, la ilogicidad del mundo frente a la violencia, frente a la injusticia, y la literatura como tema de sí mismo. En esto podemos encontrar, por ejemplo, el texto de Unamuno que se llama la novela Niebla, donde el autor hace toda una reflexión en torno a lo que es la novela y el desborde que tienen los personajes dentro de la misma.
Vamos a tener también que dentro de la literatura y dentro de las artes plásticas en general van a surgir las primeras vanguardias. Las vanguardias artísticas van a ser diversas y van a surgir como una respuesta al caos horroroso en el que se encuentra sumido el mundo. Una de estas vanguardias artísticas es el dadaísmo, cuyo central interés está en expresar o en graficar el absurdo de la sociedad en la que vivimos. En la imagen se ve un edificio, una edificación, pero esta edificación está vestida con un traje probablemente de lana. Está también siendo cosida todavía una de las partes de esta ropa, de este atuendo, pero además cuenta con una parte de figura humana y termina siendo una suerte de trompo. Con esta imagen, con esta imagen que no tiene conexión, donde no hay ninguna lógica, lo que los dadaístas quieren expresar es eso, es la pérdida de sentido, es la incoherencia en la que vivimos como humanidad. Esta incoherencia donde utilizamos la prosperidad para empobrecer a algunos y para destruir y matar a otros casi por simple diversión. Otra de las vanguardias artísticas que predomina en la época es el expresionismo. Acá vamos a tener la búsqueda de la interioridad. El sujeto mira, contempla a su alrededor y no encuentra nada a lo cual poder asirse, no encuentra nada en lo cual encontrar respaldo, en lo cual encontrar un soporte para su vida, en lo cual encontrar contención. Por lo tanto, busca dentro de sí mismo a ver si ahí puede encontrar esta esperanza que no puede encontrar en el mundo porque todo lo que ve a su alrededor es fatídico, las crisis económicas, las guerras, las muertes, la cantidad de mutilados que han dejado estas guerras. Otra de las vanguardias artísticas importantes de la época es el surrealismo. El surrealismo no busca, a diferencia del expresionismo, no busca la interioridad consciente del sujeto, sino que va a buscar allá en el subconsciente esta tabla de salvación. Gracias a los estudios de Freud y esta idea de que existe el subconsciente, de que existe una forma de entender la realidad que va más allá de lo racional, a lo cual se le había rendido culto hasta esta época, también va a generar todo un revuelo dentro de la sociedad de la época, puesto que es ahora el hombre el que busca ya no en sí mismo, no en esta conciencia, no en la racionalidad del expresionismo, sino en el subconsciente, en esta irracionalidad que nos domina. Vamos a tener también la vanguardia artística denominada cubismo, donde se busca mostrar desde distintas perspectivas simultáneas la realidad de un objeto. En el cuadro que vemos encontramos a un toro que está reflejado tanto de frente como de costado, para que de esta forma nosotros también podamos entender que la realidad no es una. Estábamos súper acostumbrados, gracias al racionalismo, gracias al determinismo, a considerar, a creer que la naturaleza era una sola y que había una sola verdad. Pero con el ascenso de las vanguardias artísticas, esta noción de verdad va a sufrir, va a experimentar una tremenda crisis y de pronto vamos a comprender que no existe una verdad, sino que existen múltiples verdades. Tantas verdades como sujetos están presentes dentro de la misma acción o dentro del mismo hecho. También existe esta idea del futurismo, que es una idea de futuro marcada por la tecnología y donde el hombre piensa que es gracias a esta tecnología donde va a poder superar todos los obstáculos que experimenta en el presente. Y otra de las vanguardias importantes surge desde un poeta chileno, Vicente Huidobro, quien va a manifestarse a través de esta vanguardia literaria considerada o denominada el creacionismo. Él busca a través de la palabra crear un mundo nuevo. No quiere cantarle a la rosa, no quiere cantarle al mundo que existe porque el mundo que existe es horrible. Por lo tanto invita a los poetas a crear un mundo a través del lenguaje. Vamos a tener como movimientos artísticos a la corriente existencialismo y el realismo social. Acá tenemos, por ejemplo, este texto de Jean-Paul Sartre, donde se expresa, o denominado la náusea, donde el personaje principal se cuestiona el sentido de la existencia humana, el sentido de estar en el mundo. También va a existir otra corriente literaria denominada el teatro del absurdo. Y aquí tenemos, por ejemplo, el texto de Eugenio Ionesco, o los textos de Eugenio Ionesco, como por ejemplo La cantante calva, donde el autor se cuestiona y hace una profunda reflexión respecto de la incomunicación en la que vive la sociedad de la época. Una incomunicación donde
se encuentra un matrimonio conversando y no son capaces de entenderse ellos mismos. Otros movimientos artísticos va a ser la literatura de fantasía y de ciencia ficción. Acá tenemos textos como el de Aldous Huxley, Un mundo feliz, donde se nos cuenta un mundo donde los seres humanos ya no nacen en una familia, ya no son criados por sus madres, de hecho no nacen de sus madres, sino que nacen de laboratorios, a partir de la clonación de seres vivos, y vamos a tener distintas castas sociales, inamovibles entre sí. También vamos a tener corrientes experimentales o de innovaciones formales. Por ejemplo, aquí tenemos el texto de Altazor, donde eh, el poeta invita a crear una nueva vida, una nueva forma de identidad a través de la palabra. Rasgos formales que va a tener la literatura de esta época: va a existir una fusión del espacio y del tiempo en la narración. Son las primeras frases con que se inicia el texto de García Márquez, Cien años de soledad. Y señala: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Acá tenemos una mezcla, una fusión de los espacios. Nos está hablando del momento en que, o nos va a contar una historia que ocurre en el pasado, que es el día en que el padre de Aureliano Buendía lo llevó a conocer el hielo, pero también nos habla de un tiempo en el futuro, un tiempo en el que el coronel Aureliano se iba a recordar de este evento que ocurre hace mucho tiempo. Entonces tenemos una fusión, estamos en un presente o estamos en un viaje que va hacia el futuro y que también va hacia el pasado dentro de un par de frases. Percepción difusa de la realidad. Tenemos un texto como La última niebla o incluso La amortajada, de la escritora chilena María Luisa Bombal, donde se nos narra, donde se nos cuenta la historia de una mujer que de pronto en sus fantasías, en sus sueños, sale a recorrer la ciudad y se encuentra con un amante y vive toda su vida en función de este recuerdo del amante, pero nunca sabe si lo que ocurrió realmente o es un sueño que experimentó en algún momento. Aún así, su vida se basa y se enfoca o tiene sentido gracias a esta imagen difusa de la realidad. También vamos a tener distintos puntos de vista de él o los narradores. En el texto de Yamel El-Tit, Los vigilantes, vamos a tener cómo el narrador se pasea desde distintas voces. Tenemos un narrador omnisciente que conoce todo lo que ocurre al interior de los personajes, pero también vamos a tener un narrador en segunda persona. Un narrador muy extraño, un narrador muy reciente, pero que en segunda persona va a intentar interpelar a un interlocutor que ni siquiera está presente. A través de cartas va a tratar de herirlo, va a tratar de hacerlo sentir mal. Sin embargo, el interlocutor no está ahí para escuchar los reclamos que hace el narrador. Tenemos también la representación subjetiva del tiempo, con una novela como la de Roberto Bolaño, Los detectives salvajes, donde los personajes principales se pasean por distintos periodos de la historia. En algunos se centran con mayor detalle y hay otras grandes extensiones de su vida a las cuales le dedican muy poco tiempo. Va a haber textos también que nos van a hablar de una simultaneidad de géneros y va a haber rupturas de las técnicas clásicas. Un libro pionero en en esta forma de relatos es el texto de Rayuela, del argentino Julio Cortázar, donde además de mezclar una historia muy interesante de unos sujetos que viven en París y, y que viven quizás un poco la vida bastante marginal del París de los años 20. Sin embargo, va a estar mezclado con textos de teoría literaria y por lo tanto podemos hacer distintas lecturas de este libro. Hay una lectura lineal, una lectura clásica, pero también el autor nos va entregando al finalizar cada capítulo la posibilidad de saltarnos a otros capítulos y entender con esta lectura a otros capítulos algunas otras perspectivas. O también hay veces que hay recortes de diario, o nos entrega canciones, o nos entrega simultáneamente dos historias dentro de una misma página donde no sé, las líneas pares nos relatan la historia que está ocurriendo, las líneas impares nos relatan la historia que está ocurriendo y las líneas pares nos cuentan la historia que está leyendo a su vez el personaje. Entonces existe esta simultaneidad de géneros dentro de una misma novela.
Otro texto con estas características es el texto de Laura Esquivel, como Agua para Chocolate, donde vamos a encontrar que junto con la narración se va a encontrar o vamos a encontrar un recetario con recetas propias de la cocina mexicana. También vamos a tener que ese narrador omnisciente que predominó en la literatura del siglo XIX va a ser reemplazado por un narrador de conocimiento relativo. Esto como esa idea de que el narrador omnisciente era la suerte de Dios, ese Dios que todo lo sabía, que todo lo manejaba, que todo lo ordenaba, que conocía el principio y el final de las personas. Por lo tanto, nosotros no podíamos escapar a nuestro destino, se ve borrado de la historia con este surgimiento de, o con estas ideas de Nietzsche sobre la idea de que Dios ha muerto. Por lo tanto, ya no existe una voz única, sino que existen múltiples narradores que pueden contar su perspectiva de la historia. Vamos a tener así también que el siglo XIX o el finales del siglo XIX se va a ver marcado por una constante evolución. A esta evolución ya no lo podemos considerar modernidad, que era lo que ocurrió con la industrialización y la agilización de los procesos productivos, sino que vamos a estar en una sociedad mucho más cuestionadora, en una sociedad donde, como decíamos, van a empezar a existir voces disidentes y por lo tanto se va a denominar este periodo como la posmodernidad. Entonces el siglo XIX, como decíamos, se vio marcado por la constante evolución o por esta idea de evolución continua o progreso infinito. Sin embargo, con la llegada del siglo XX nos vamos a dar cuenta que esa posibilidad de evolución hacia el infinito o prosperidad, crecimiento permanente es bastante poco certera, poco clara. Entonces, la racionalidad de la mente y las ideologías durante el siglo XIX podían ordenarlo todo. Sin embargo, con la llegada de la posmodernidad va a comenzar a existir esta idea durante la época del siglo XIX existe este sentido de la existencia. Todo tiene un sentido, todo tiene un orden y hay un Dios importante que todo lo ordena y que todo lo gobierna. Sin embargo, las dos guerras mundiales provocan una gran desilusión en el alma de las personas. Y además vamos a tener varios descubrimientos científicos como la teoría de la relatividad y la física cuántica que nos van a indicar que el mundo no funciona de una forma mecánica como postulaban los científicos antiguamente, sino que a niveles de los átomos la naturaleza se comporta realmente de manera muy extraña, de manera que es muy difícil de explicar. Va a surgir también esta idea del principio de incertidumbre que va a tener o que va a decir relación con que no existe certeza no existe certeza absolutamente de nada. Y tenemos un ejemplo. Y también esta idea del psicoanálisis, donde en el psicoanálisis va a existir esta idea del subconsciente y con el subconsciente vamos a tener la idea o vamos a romper con la idea de la razón. El ser humano no está dominado por la razón. El ser humano actúa en un 5% de su vida o el 5% de sus actos están regidos por su racionalidad. El resto, el 95% restante, es solamente inconsciente. Y todos estos descubrimientos científicos van a poner en absoluto jaque la forma o las creencias que existían hasta esta época. Y por lo tanto, la posmodernidad va a tener sus consecuencias. Va a desaparecer la idea de las interpretaciones únicas de la vida. Va a existir esta sensación de angustia y de absurdo constante, donde el hombre no sabe qué sentido tiene su vida y siempre se va a sentir angustiado, siempre se va a sentir afligido. Siempre va a haber una nostalgia por una época en que todo fue mejor, esta época donde la vida sí tenía un sentido. Va a existir una ruptura con la realidad lineal. Antes pensábamos que íbamos hacia el infinito en un desarrollo que no tenía fronteras. Sin embargo, ahora hay multiplicidad de voces dándonos a entender, dándonos a conocer su realidad. Y mientras existe un discurso oficial que nos habla de prosperidad, vemos a nuestro alrededor y damos crédito también a otras voces que nos dicen que en realidad no todo es prosperidad en el mundo en el que estamos viviendo.
Existe por lo tanto esta sensación de vértigo, de aceleración, de que todo va cada vez más rápido, de que la información fluye de una forma en que es imposible que nosotros seamos capaces de dar cuenta de toda la información que llega hasta nosotros. Y por supuesto existe esta idea de escepticismo, no creemos en nada o nos cuesta mucho creer en algo. Y como existen tantos bienes, tantos servicios, tanta información, sentimos la necesidad de satisfacer de manera inmediata nuestros deseos porque estos pueden pasar, porque esto puede dejar de ser en cualquier momento. Pero así como existe esta necesidad, esta búsqueda por satisfacer inmediatamente los deseos, también existe una búsqueda de nuevos movimientos que están ahí esperando, ahí a la guardia de que llegue la esperanza y de que la solidaridad florezca entre los seres humanos para poder acabar con este vértigo que significa la existencia. Entonces podemos resumir que antes del modernismo teníamos un mundo muy ordenado, basado fundamentalmente en la figura de Dios y en que había un determinismo para todos los hombres, que estaba todo seguro. Con el modernismo vamos hacia la idea de progreso infinito, creemos que podemos crecer y prosperar para siempre, sin embargo las crisis económicas, las guerras nos demuestran que no es así. Y bueno, tenemos el posmodernismo, que es un entramado muy complejo y que va a estar definido por cada persona y por la visión relativista y la visión subjetiva que cada quien tenga. Eso, los invito, todo esto a muy grandes rasgos, los invito a desarrollar las actividades propuestas y nos vemos la